Estamos en la tercera semana de esta serie de mensajes que lleva por título Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y estamos tratando de descubrir en términos prácticos, en la vida cotidiana, en el día a día, qué es lo que significa el hecho de que Jesús se encarnó. ¿Qué significa la encarnación para mañana lunes cuando nos despertemos? Para cuando nos enfrentamos a las situaciones que vivimos todos los días. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y quiero invitarles a abrir su Biblia en Mateo capítulo 1, verso 23. Mateo capítulo 1, verso 23. Y les voy a pedir que se pongan en pie y leamos este verso todos juntos al mismo tiempo, al unísono, todos juntos. Mateo 1, 23. Si lo tienen... Y si no está aquí, vamos a leerlo. Dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Siéntense, por favor. Lo que hemos estado hablando durante esta serie es que Dios está con nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida, en los diferentes momentos que tenemos que vivir todos los seres humanos. La semana pasada hablábamos en el marco de nuestro aniversario. Por cierto, no sé qué opinen ustedes, pero creo que fue una gran celebración. Dios nos dio la bendición de tener una hermosa celebración. No sé cuántos de ustedes pudieron estar aquí, pero tuvimos bautismos, tuvimos cena del Señor, tuvimos al coro cantando y fue una enorme bendición poder celebrar la bondad y la misericordia de Dios por 62 años que hemos podido cumplir. La semana pasada hablábamos acerca de que Dios está con nosotros en los desiertos de nuestra vida. Y decíamos que disfrutamos a Dios en las cimas, pero lo conocemos íntimamente en los valles y en los desiertos. Su presencia está con nosotros y está tan cerca que se revela a través de un silbo apacible, decíamos. No en las grandes manifestaciones que a veces nosotros desearíamos vivir, sino en la comunión íntima y personal con Dios. El día de hoy vamos a descubrir que Dios está con nosotros en las tormentas, porque en la vida hay tres tipos de personas: los que están saliendo de una tormenta, los que están en medio de una tormenta y los que están por entrar en una tormenta. Sí, las tormentas de la vida son inevitables, son parte de nuestra realidad cotidiana. Lo más interesante es que las tormentas de la vida son total y absolutamente inesperadas. Como que los valles y los desiertos, pues ya sabemos que para allá vamos porque vamos caminando, pero las tormentas llegan en el momento en el que menos las esperamos. En el momento en el que menos lo desearíamos, la tormenta nos cae encima. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo la enfrentamos? La vida puede ser muy difícil, eso es cierto. Y sé que esto no es muy alentador que digamos. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de las tormentas? ¿Dónde está Dios cuando todo parece que se está derrumbando a nuestro alrededor? Y es una pregunta muy válida. Es una pregunta que sale muy de lo profundo de nosotros, ¿no? De nuestra humanidad. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Posiblemente algunos de ustedes estén pasando por alguna tormenta en este momento. Tal vez es algún problema matrimonial o una depresión o una tormenta financiera o una enfermedad, una situación con los hijos, una adicción, en fin, pueden ser mil cosas. Y nos encontramos en medio de un dolor que es real y que es muy profundo. Y lo único que queremos es que esta tormenta se acabe ya, que termine pronto, que pase. Eso es lo que deseamos. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos en medio de la tormenta? Desafortunadamente, muchas personas culpan a Dios por la tormenta. Incluso se enojan con Él y se apartan de Él.
O se preguntan, ¿y dónde estás? ¿Por qué permites que me pase esto a mí? Hay un pensamiento clave que debemos tener en mente, que yo espero que eso domine todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ustedes tienen ahí su bosquejo para ir tomando nota de esto. El pensamiento clave para el día de hoy es: nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Nunca permitas, lo voy a repetir para que tomen nota de esto, nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Porque si somos honestos, tenemos que admitir que a veces decimos, Dios ya se olvidó de nosotros. Dios ya se olvidó de mí. ¿Cómo es posible que Dios me deje sufrir esto que estoy sufriendo? Nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Y déjenme contarles la historia que encontramos en Hechos capítulo 27, si ustedes quieren abrir su Biblia y estar ahí pendientes de lo que vamos a ir diciendo, porque esa es la historia que nos va a dar el fundamento de lo que vamos a estar hablando en este momento. Es la historia de unos hombres que estaban en un barco en medio de una terrible tormenta. Era una tormenta que ya duraba varios días. La tripulación de ese barco estaba aterrorizada y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a tirar toda la carga por la borda y sentían que iban a morir, que no iban a lograr sobrevivir. Y fíjense lo que dice el verso 20 de este capítulo 27 de Hechos, Hechos 27, 20. Observen lo que dice allí: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió, ¿qué cosa? Toda esperanza. ¿Te has sentido así alguna vez? Que no hay esperanza de que esto cambie, no hay esperanza de que esta enfermedad sane, no hay esperanza de que esta situación económica se acabe o mejore, no hay esperanza de que esto y de que aquello. Y nos enfrentamos a estas circunstancias tan difíciles. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas. Y a veces nos sentimos así, ¿verdad? Como en medio de la oscuridad, sin poder caminar hacia donde debemos caminar, sin poder ver hacia dónde vamos. Estos hombres, me refiero a la tripulación de este barco, habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Y las tormentas de la vida a veces nos hacen perder la esperanza y decimos, no hay forma de que este matrimonio funcione, no hay forma de que yo pueda salir de esta deuda, no hay forma de que podamos vencer este diagnóstico tan terrible, voy a estar toda mi vida solo o sola, o nunca podremos tener hijos, o después de lo que sucedió nunca podré estudiar, o en fin, 1000 cosas que pudieran suceder en nuestra vida. Y perdemos la esperanza. Pero vean lo que dice el verso 21. Como que la situación se agrava. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, el clásico se los dije, aquí Pablo lo aplica claramente, ¿no? Les dice, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio. Si me hicieran caso, otra sería la historia. ¿No nos encanta decir así a todos? Ya ves, te lo dije. Bueno, Pablo no es diferente de nosotros y entonces les dice, si me hubieran escuchado al principio y no haber salido de Creta, así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Por qué estaban en la tormenta estos hombres? Porque tomaron la decisión de salir al mar cuando todo indicaba que no era el momento de hacerlo. ¿De qué estamos hablando aquí? Que muchas de las tormentas que enfrentamos en nuestra propia vida las provocamos nosotros por nuestra insensatez, por nuestra mala toma de decisiones.
porque todo indica que esto no es el momento para hacerlo y yo, ¿qué digo? Yo quiero hacerlo. Y entonces lo hago y luego las consecuencias ahí están. Pablo les dijo, el clima no es bueno, deberíamos de esperar, pero ellos dijeron, no. ¿Y qué pasa? Que especialmente a los creyentes muchas veces nos encanta culpar al diablo por todo, ¿verdad? El diablo tiene culpa de todo, de todo, de todo. Pues no es cierto. Muchas de las situaciones que vivimos las provocamos nosotros. Claro, movidos por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra falibilidad, por nuestros errores, por nuestros propios pecados. Pero a veces la culpa es tuya y es mía, es nuestra. Ya puedo ver a algunos dándole el codazo al esposo, ya ves, la culpa es tuya. A veces estamos en medio de la tormenta por las malas decisiones que tomamos en un momento dado de nuestra vida. Tal vez cediste a la tentación de gastar mucho dinero y ahora estás en problemas. Tal vez cediste a la tentación de tomarte esa copa y ahora estás en problemas. Tal vez cediste a la tentación de ver esa página de internet que no debías de haber visto y ahora estás en problemas. Tal vez cediste a la tentación de iniciar esa relación con esa persona con la que no deberías de haberte relacionado en primer lugar y ahora estás en problemas. Tal vez cediste a la tentación de darle rienda suelta a tus emociones y éstas te metieron en problemas. ¿Lo ven? Cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas sin consultar a Dios, sin considerar todo lo que la palabra enseña, lo que Dios dice y todas las señales que Él nos da para no hacer algo, nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas. ¿Qué crees que sería más difícil de creer? ¿Que Dios te va a librar de una tormenta cuando Dios mismo te puso en ella? ¿O creer que Dios te va a librar de una tormenta cuando tú fuiste el culpable de estar en esa tormenta? Bueno, la buena noticia es que Él nos libra sea lo que sea, pase lo que pase, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Tenemos que aprender de nuestros errores. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que someternos a Él. Si somos honestos, tenemos que admitir que muchas veces ni siquiera mereceríamos ser rescatados de la tormenta en la que nosotros mismos nos fuimos a meter por nuestra dureza de corazón. Verso 20, la tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Yo me imagino que en este barco habría algunas personas que no eran responsables de lo que estaba pasando, ¿verdad? Que no estaban en posibilidades de tomar decisiones y que fueron arrastrados por las decisiones de otros a esta situación de tormenta en la que estaban. El capitán dijo que teníamos que zarpar y pues no nos queda de otra más que obedecer, porque si no seríamos acusados de insubordinación y entonces, ¿qué hacemos? Pues obedecemos al capitán. Cuando ustedes han estado en medio de una tormenta de la cual no son responsables, pues parece ser como que la cosa todavía es peor, ¿verdad? Porque pues yo qué, yo no hice nada para estar en esta tormenta y ahora estoy en esta tormenta. ¿Y cómo le hago? Tal vez tus padres terminaron por divorciarse y entonces tú estás en medio de esta tormenta y tú no eres responsable. Tal vez tu esposo o tu esposa tomó malas decisiones y terminaste en medio de una tormenta que tú no provocaste. Hace algunos cuantos años, mi esposa y yo, con el deseo de poder adquirir una casa, hicimos un negocio con una persona que terminó siendo un fraude terrible. Y perdimos 100,000 pesos que el banco nos había prestado para dar de anticipo.
dinero que nunca recuperamos. Y de pronto estábamos metidos ella y yo en una situación de deberle al banco esa cantidad de dinero y sin estar en condiciones de responder a eso porque esta persona había decidido hacer un fraude. A veces estamos en tormentas que nosotros no provocamos. A veces estamos en tormentas provocadas por el pecado de alguien más. Pero igual son dolorosas, igual nos afligen, igual necesitamos la intervención. Y es allí donde a veces tendemos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos ayuda. Y por eso repito una vez más, nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Verso 22. ¿Qué dijo Pablo en el verso 22? Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¿Por qué? Porque siempre en las tormentas hay algunas pérdidas. Eso es un hecho. Hay cosas que no habrá manera de rescatar ni de salvar. Pero ¿qué dice Pablo? Ninguno de ustedes perderá la vida. Luego en el verso 23 dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco, dice Pablo, y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿No suena esto un poco arrogante de parte de Pablo? Ay, sí, ¿no? Vino un ángel y te dijo lo que nos tenías que decir a todos nosotros, ya parece, te lo voy a creer. Creo que el problema está en que a veces nosotros no somos conscientes de la realidad espiritual que está a nuestro alrededor. Si nosotros pudiéramos ver con los ojos de Dios lo que está pasando en este momento, en este lugar, la batalla que hay entre Dios y las fuerzas del maligno para defendernos, para defenderte a ti y a mí de lo que sea que Él esté queriendo intentar hacer. Otra sería nuestra devoción por Dios. ¿Se acuerdan a Elías? Hablábamos de él la semana pasada, ¿no? Estaba ahí en el monte peleando contra los profetas de Baal y tenía a Eliseo a un lado y él decía, Elías le dice, mira, todo este ejército que está defendiéndonos a nosotros y su ayudante no veía nada. Y entonces ora a Dios y le dice, Dios, ábrele los ojos a este para que pueda ser capaz de ver. Y cuando le abre los ojos, ¿qué descubre? Un ejército de Dios peleando en favor de su pueblo, de sus hijos, de sus siervos. Y esto dice Pablo, un ángel vino y me dijo, Dios está contigo de diferentes maneras, pero nunca deja de estarlo. Porque esa es su promesa, porque esa es su naturaleza. Él es Emmanuel, Dios con nosotros en medio de la tormenta y en medio de cualquier circunstancia que pudiéramos enfrentar. En ocasiones estará con nosotros a través de un ángel que nos defienda. Siempre estará con nosotros a través del Espíritu de Dios que mora en la vida de cada creyente que se ha rendido a Jesucristo. Así que si tú eres un seguidor de Jesús, su Espíritu vive en ti. Escucha tus oraciones, consuela tus tristezas, sana tus heridas, te guía cuando estás perdido. Dios está contigo en medio de la tormenta, así que nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, verso 16, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que no importa lo fuerte que ruja la tormenta en tu vida, el Señor no te ha dejado y no te dejará.
Él está contigo, pase lo que pase, fortaleciéndote, dándote lo que necesitas para seguir adelante. El rey David dijo en el Salmo 16, sé que el Señor está siempre conmigo y no seré sacudido porque Él está justo a mi lado. La cuestión aquí es si tú lo crees. Porque justo en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán, llegan las dudas. Llegan los dardos del enemigo que nos lanzan ideas a nuestra mente y nosotros terminamos creyéndolas. Y eso es lo que da el traste con la vida. Porque entonces empezamos a creer estas cosas y a tomar decisiones en función de eso que estamos creyendo. Cuando te das cuenta de que Dios está contigo, cambia tu postura, cambia tu estado de ánimo, crece tu fe, cambia tu mentalidad. Y aunque la tormenta sea terrible, aunque pareciera que vayas a naufragar, el Señor está a tu lado, Él está contigo. Porque no se trata de lo fuerte que ruja la tormenta, sino de quién está en tu barco en medio de la tormenta. Así que debes preguntarte, ¿de verdad Jesús está en mi barco? Porque no vaya a ser que tú estés creyendo que está y realmente no está. ¿De verdad Jesús está en tu barco? Porque si Él no está allí, estás perdido. Estás perdida. Pero si Él está allí, estás salvado. Pase lo que pase. Por difícil que sea el asunto, Él estará contigo. ¿Recuerdan aquella historia en la que los discípulos están tratando de cruzar el mar de Galilea y de pronto se levanta una gran tormenta en el lago y entonces estos discípulos ahí batallando contra la tormenta, Jesús durmiendo abajo y van y con el maestro y le dicen, Señor, ¿qué no te importa que nos morimos? ¿Verdad que a veces así reaccionamos? ¿No te importa mi vida? ¿No ves lo que está pasando, Señor? ¿Y qué contesta Jesús? ¿Todavía no tienen fe? O sea, después de haber visto todo, ¿saben que eso sucedió justo después de la alimentación de los 5,000? Entonces Jesús les dice, después de todo lo que les he mostrado, después de todos los ejemplos de mi poder, después de todo lo que he hecho delante de ustedes, ¿todavía no creen? ¿Todavía siguen teniendo dudas? Y entonces Jesús lo que dice es, pues ahora para que se les quite, ahí los dejo. Y háganle como puedan. ¿Verdad que eso dijo? ¿No dijo eso? Seguros. A ver, búsquenle porque se me hace que sí dijo. No, ¿qué hizo? Reprendió a la tormenta e inmediatamente hubo paz. Claro que a Jesús le gustaría que tuviéramos más fe de la que tenemos, por supuesto. Y constantemente nos dice, todavía no tienes fe, pero no nos deja pelear solos la batalla, no nos deja solos en medio de la tormenta, nos sostiene. Y entonces calma la tempestad, porque la verdadera paz no es la ausencia de tormentas, la verdadera paz se encuentra en la presencia de Jesús. Nunca vamos a tener una vida libre de tormentas o de tempestades. Siempre habrá alguna por allí que se aproxime. Pero la manera como podemos lidiar con ella es a través de su presencia con nosotros, de caminar tomados de su mano, de confiar en sus promesas, de creer lo que Él ha dicho que hará. Porque seguir a Jesús no significa que los días malos no sucederán. Hay mucha gente vendiendo esa mala idea, ¿eh? Si tú eres de Cristo no vas a tener problemas. ¿Y dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice lo contrario. Te van a odiar, te van a despreciar, te vas a enfrentar al rechazo. Pero confíen porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Lo ven?
Verso 24. Y dijo Pablo: no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. En otras palabras, no morirás en esta tormenta, porque Dios tiene más batallas preparadas para ti que pelear. Y entonces uno dice: ay, Señor, ¿en serio? Por favor. Lo que nos encantaría que Dios dijera es: ya te voy a librar de esto y nunca más vas a volver a tener que enfrentarte a estas circunstancias. Y uno diría: bien, Señor, muy bien, eso, venga, venga. Pero lo que Él está diciendo: tengo otros planes para ti. Tengo otros planes, hay otras batallas que pelear, porque Dios tiene más que hacer en ti y a través de ti, y aún no ha terminado contigo. Dios tiene más gente para que tú ames, tiene más oportunidades para que sirvas, y Dios usará lo que aprendas en la tormenta para prepararte para ayudar a otras personas que van a enfrentar tormentas parecidas a las tuyas. Él nos permite vivir por ciertos dolores para que podamos consolar a otros que viven esos mismos dolores. No hay nadie que pueda orar mejor por alguien enfermo que alguien que ha estado enfermo, que sabe lo que se sufre. Él está haciendo algo en ti. Te está hablando, te está fortaleciendo, está profundizando tus raíces en Él, y va a usar todo lo que aprendas en la tormenta para ayudar a alguien más en su propia tormenta. Y un día dirás: yo he pasado por una tormenta así, y déjame contarte lo que Dios hizo. Sobrevivimos a la infidelidad de nuestro matrimonio, y tú puedes sobrevivir al tuyo. Superamos estas dificultades financieras, hicimos lo correcto y salimos de la deuda, y tú también puedes. Dios me liberó de esto o de aquello, pero por su gracia ahora estoy libre, y tú también puedes. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo, Él está trabajando en ti. Verso 25. Así que anímense. ¿Cuántas veces ha dicho Pablo anímense? Por lo menos 2. Anímense. ¿Pero qué sigue diciendo? Anímense, pues yo le creo ¿a quién? Y ahí está el meollo del asunto. ¿A quién le crees tú cuando estás en medio de la tormenta? ¿A Satanás, que te lanza esos pensamientos de ya no le importas a Dios, ya te olvidó, olvídate de Él? Mira, tú eres fiel y mira cómo te paga. Ya no vayas a la iglesia, ya no ores, ya no leas la palabra. Y nosotros, que somos tan listillos, le creemos y nos apartamos. Tienes razón. Y ahora, para que se le quite a Dios, no voy a orar a ver cómo le hace. ¿Verdad que suena ridiculísimo? ¿Y por qué lo vivimos? ¿Por qué lo actuamos así? Porque eso es lo que hacemos. Hacemos un berrinche y creemos que si me voy de la iglesia, pues a Dios le va a afectar. Y entonces va a venir de rodillas y me va a decir: hijo, perdóname, ándale, ya no te vuelvo a poner en una tormenta. Es ridículo, ¿no? Pero es lo que hacemos. Pablo dice: yo le creo a Dios. Porque lo que Dios dijo, eso sucederá. Y déjame decirte que eso sucederá, lo creas o no lo creas. Porque Dios no va en contra de su propia palabra. Él no miente. Lo que Él dijo, eso sucederá. Y así dice el pasaje: yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. Verso 26, pero seremos náufragos en una isla. Es decir, no nos vamos a librar del sufrimiento, pero no nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Porque hay una lección que aprender. Las mejores lecciones se aprenden en las tormentas más difíciles.
Conocemos a Dios en las cimas, disfrutamos a Dios en las cimas, pero lo conocemos profundamente en las tormentas. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? De oídas te había oído, después de todo lo que vivió, dice de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, yo no te conocía en esta faceta de mi vida y veo que eres un Dios increíblemente bueno, amoroso, bondadoso. Así que el pasaje dice, anímense, haz lo que hizo Pablo. Pablo le creyó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en medio de la tormenta. Creerle a Dios, levantar el escudo de la fe de la que habla la palabra, ¿se acuerdan? ¿Qué hace el escudo de la fe? El escudo de la fe era un escudo de madera que estaba forrado en piel y que a su vez estaba bañado en agua, de tal manera que cuando las flechas encendidas caían, se clavaban en el escudo y se apagaban. Cuando la Biblia habla de levantar el escudo de la fe, es levantar el escudo que dice yo le creo a Dios, y estos dardos del enemigo que me quieren hacer caer, que me quieren hacer dudar, no van a prosperar, se van a apagar al llegar a mi escudo de la fe, porque yo le creo a Dios. Pablo dijo, yo le creo a Dios, y entonces nuestra fe no está en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Y tú debes de tomar la decisión de poner tu fe en Dios y en lo que Él dice que sucederá, porque si tú pones la fe en el barco, si tú pones la fe en el clima, esas cosas son impredecibles. El barco al final naufragó, pero nadie murió. El clima no cambió en los siguientes días. De hecho, lean la historia completa ahí en Hechos y van a darse cuenta de todo lo que pasó. Hasta una serpiente mordió a Pablo. Todos pensaban que se iba a morir y no. Mi fe no está en el barco, mi fe no está en el clima, mi fe no está en las circunstancias, mi fe está en aquel que creó los árboles con los que se hizo el barco y el que controla el clima y el que hizo todo el universo, de tal manera que mi fe está puesta en la roca firme. ¿Ahí está puesta tu fe? O tal vez necesitas hacer un ajuste, como cuando afina uno las cuerdas de una guitarra, que hay que apretar y apretar y apretar. Y si aprieta uno de más, se rompe la cuerda. Pero si aprieta uno de menos, suena desafinada. Tienes que apretar la cuerda de tu fe. Dios hará lo que Él sabe que tú necesitas para que puedas experimentar su paz. Finalmente, tú no puedes controlar cuándo va a estallar una tormenta. No puedes controlar qué tan severa va a ser. No puedes controlar cuánto va a durar y no puedes controlar nada de esas cosas. Pero hay algo que sí puedes controlar: tu manera de reaccionar a la tormenta. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Pones tu fe en Él, confías en Él o no confías en Él? Y el salmista dice en el Salmo 46, 1 al 3, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, a nuestro lado. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿qué dice el verso 2? No temeremos cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¿Qué significa esto? Que aun si pierdo mi trabajo,
que aun si mi matrimonio no está funcionando, que aun si la economía se tambalea, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Y hará lo que sea necesario para ayudarme a salir adelante. Probablemente no me va a quitar de la tormenta, pero me va a acompañar a lo largo de toda ella. Y eso hará la diferencia. La paz, entonces, se encuentra en la presencia de Jesús, no en la ausencia de tormentas. Y Él ha prometido estar con nosotros. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso no puedes dejar nunca que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Las tormentas son parte de la vida y la verdadera paz se encuentra en la presencia de Emmanuel. Así que nuestra fe no está en lo que vemos, sino en lo que Dios es y ha prometido. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y piensen por un momento en esto. ¿Cómo andamos en este sentido? Tal vez estás en medio de una tormenta en este momento y el enemigo está atacándote con una serie de pensamientos y situaciones que te hacen dudar. Confía en Él, créele a Él. No solo creas en Dios, sino créele a Él. Todo lo que Él ha prometido lo cumplirá. Y entonces decídete a poner tu fe en Dios y en lo que ha prometido. Y recuerda que Él está contigo en medio de las más terribles tormentas que pudieras enfrentar. Padre, gracias te damos, porque tu palabra nos alienta. Cuando nosotros estamos en medio de una tormenta y sentimos que no podremos resistir más y sentimos que es más fuerte que nosotros y que nos va a derribar, tú nos recuerdas, Señor, que tú estás allí con nosotros, que tú eres Emmanuel, el Dios que está con nosotros siempre, pase lo que pase. El Dios que cumple su palabra, que cumple lo que promete. Y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo te ruego, Señor, que en esta tarde toques la vida, el corazón, la mente de cada uno de mis hermanos hoy aquí y los que están a través de las redes, para darles la certeza y la confianza de que tú sigues allí. Aun cuando el enemigo nos quiera hacer creer lo contrario, tú sigues allí y así seguirás, porque esa es tu promesa. Y nos fortalecerás y harás lo que sea necesario para llevarnos adelante. Y seguramente habrá una lección muy importante que aprender en medio de esta tormenta. Así que te rogamos, Dios, que nos ayudes a confiar, que nos ayudes a creerte a ti y que podamos ver lo que tú vas a hacer en medio de nuestro sufrimiento. Te alabamos y te agradecemos por tu bondad y amor y nos dejamos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.